concentraciones de la hormona del crecimiento, llamada también somatotropina. Se trata de una hormona anabólica o una hormona protectora, que está compuesto por 191 aminoácidos. Su función primordial es estimular o permitir la síntesis proteica y por supuesto que es fundamental en el crecimiento óseo y de los tejidos blandos. Y va a contribuir además a la disponibilidad de energía, ¿no? Por eso se habla de una hormona de tipo hiperglucemiante, también llamada hormona contrarreguladora a los efectos de la insulina. Si la insulina, como que dice, de algún modo almacena la energía en forma de glucógeno. Las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, la hormona del crecimiento, la ACTH, tienden a tener una libre disponibilidad de energía, ¿no? Es decir, constantes valores de glucosa en el organismo. Esta es su estructura, ¿no? Su estructura con sus 191 aminoácidos. Y acá se expresa como ese ritmo de secreción, o lo que llamamos el ritmo circadiano, ¿no? Pues tiene una característica la hormona del crecimiento, que los mayores niveles se dan lo que sería a medianoche hasta las 6, 7 de la mañana. Un periodo entre 8 horas, ¿no? Que son donde hay la mayor liberación de hormona del crecimiento, es decir, durante el sueño. ¿Dónde se sintetiza la hormona del crecimiento? Se dice que la hormona del crecimiento es parte de un cúmulo, ¿no? Que está en este caso compuesto por la hormona del crecimiento y por la hormona somatotrópica coriónica humana, que está localizado en el brazo largo del cromosoma 17, en el cual se expresan o están comprendidos estos 5 genes, ¿no? El gen HGHN es el que codifica la forma más abundante de la hormona del crecimiento. El HGHB codifica una forma variante. Hay otros 2 genes que tienen que ver con la hormona coriónica humana. Y la quinta es un pseudogen de la hormona gonadotrópica coriónica humana. Nos vamos a basar en el GHGN. En esta situación es importante también decir que el 50% de la reserva circulante de la actividad de la hormona del crecimiento se encuentra en forma unida, ya sea como ya hablamos, a proteínas, a transportadores, a globulina, que van a ser los que se van a encargar de compensar cuando, por decir, haya una déficit de producción, ¿ya?, de la hormona del crecimiento. Lo que hace es se liberan estos de la albúmina o de la globulina y van a tratar de mantener en niveles normales. El nivel basal de la hormona del crecimiento en humanos adultos normalmente es inferior a 3 nanogramos por mililitro. Eso se ha dosado por ensayo. Se metaboliza rápidamente en el hígado y la vida media circulante es de aproximadamente 6 a 20 minutos. La producción diaria de alrededor de 0.2 a 1 miligramo por día en adultos. Es lo que normalmente o en condiciones fisiológicas debería darse. Otra situación importante es los receptores de la hormona del crecimiento. Están denotados como el GHR. Esa figura nos ayuda. En este caso, el receptor tiene una porción, en este caso extracelular, una porción transmembrana y una porción citoplásmica o citoplasmática. Tiene a su vez 2 dominios, donde se van a unir lo que son los receptores, ¿no? Y generalmente cuando tienden a unirse en pares se llama, para formar un homodímero, ¿no? Son los monómeros inactivos que así andan circulando en lo que es el citoplasma, y cuando se activa lo que es el receptor de hormona del crecimiento tiende a formar dímeros como estos, ¿no? Como esta asociación, y de esa forma se produce su expresión. Esto va a ser esencial para la activación del receptor. Entonces, cuando se activan estos receptores va a haber activación de estos dímeros y estos van a estimular lo que es el núcleo, y eso tienen pues varias funciones, ¿no?, en relación a la fosfolipasa, a la activación de la fosfoquinasa o lo que es la liberación del calcio. Entonces, de estas, la más importante de repente es la activación de la vía de la tiroquinasa Janus-2, así que se denomina como, en este caso, el JAK2-STAT, que es el que tiene que ver con el
estímulo y la producción, ¿no?, de la hormona del crecimiento. ¿Qué efectos tiene la hormona del crecimiento y el crecimiento, la GH, ¿no? Acelera la condrogénesis, es conocido, y a medida que esas placas epifisarias se ensanchan, van a depositar más matriz ósea, y eso tiene que ver sobre todo en los extremos de los huesos largos, es una función continua. Lo que se ha visto también es que el tratamiento prolongado de animales como hormona del crecimiento conduce al gigantismo. La otra situación es cuando las epífisis ya están cerradas, el crecimiento lineal ya no es posible. Por decir, en varones, por decir, se hicieron los cartílagos epifisarios alrededor de 17 o 18 años, y en mujeres entre los 15 y 16 años. Si sigue habiendo estímulo por la hormona del crecimiento en valores elevados, o sea, el desarrollo pondoestatural, la estatura ya no va a incrementar, pero sí va a haber estructuras sacrales, como pues la cabeza, las manos o los pies, que se pueden ensanchar o pueden incrementar en tamaño. A eso se denomina la acromegalia, ¿no? Acro va a venir de acral, de distal, megalia de crecimiento. Lo otro que genera es que también, muy aparte de que digamos, compromiso en la estructura ósea, estímulo, también lo que son las vísceras, como que es el hígado, el vaso, también se pueden ver incrementados, la glándula tiroidea. Es por eso que los pacientes con acromegalia, aparte de tener entre las manos ensanchadas, el tórax ensanchado, una facies acromegálica, también pueden cursar con hepatomegalia, con cardiomegalia, porque sigue habiendo estímulo de GH en nuestros órganos. También tiene efecto en el metabolismo de proteínas, ya habíamos dicho, es una hormona constructora, una hormona anabólica. Al ser una hormona anabólica proteínica, va a producir un balance positivo de nitrógeno y de fósforo. En otros países, cuando quieren ver si hay, digamos, aumento de masa muscular, hacen como producto final el dosaje de nitrógeno, tanto sérico y urinario. Cuando este balance nitrogenado sale positivo, indica que hay mayor efecto anabólico que efecto catabólico. Eso significa que hay un aumento de la síntesis proteica. Ahora, ¿qué pasa en aquellos adultos que tienen deficiencia de GH, deficiencia de hormona de crecimiento, pero hacemos uso sintético de la hormona de crecimiento, ¿no?, como actualmente se puede dar en los pacientes? Lo que va a hacer es aumentar la masa corporal magra, reduce el colesterol plasmático, aumenta la absorción de calcio, aminora la excreción de sodio. Y esto nosotros podemos verificar a través de lo que es el dosaje de la excreción de la 4-hidroxiprolina. Esto nos puede indicar que la GH tiene de algún modo un efecto positivo para estimular la síntesis del colágeno y de esa forma determinar que está habiendo actividad en estos pacientes. Vamos a ver que aparte, la hormona del crecimiento, aparte de producir, digamos, aumento de la síntesis proteica, también va a producir una reducción de lo que es el tejido graso. ¿Ya? Es decir, esos pacientes van a producir de algún modo una lipólisis, ¿no? Y de esa forma mantiene, por decir, un balance también del tejido graso. Cuando se pierde, por decir, la hormona del crecimiento o hay un déficit, los pacientes comienzan a tener efectos, digamos, los efectos negativos que serían, ¿no? Ya no aumentan la masa muscular, sino disminuye la masa muscular, pero comienza a aumentar el tejido graso. Entonces acá lo vemos. Algunas formas de la hormona del crecimiento son diabetógenas, es decir, tienden a producir hiperglicemia, lo que mencionaba, porque su función dentro de eso, de su actividad, es que puedan incrementar la producción de glucosa en el hígado y pueden generar un efecto antiinsulínico en los músculos. ¿Sí? Dos situaciones que lo vamos a ver en un momento con el siguiente cuadro. También incrementa la concentración de ácidos grasos libres e intensifica la propiedad de la glándula para reaccionar a estímulos insulinógenos como la arginina y la glucosa. Con este cuadro de acá lo vamos a ver, ¿verdad? Antes de eso, quería explicarles que también la actividad de la hormona del crecimiento no tiene una acción directa, por ejemplo, en el crecimiento del hueso, de los cartílagos, sino lo hace a través de las somatomerinas, ¿no?, que son unos factores polipeptídicos que se secretan por el hígado, principalmente, existen también en otros tejidos, ¿no? Los que conocemos es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IgG1, también existe la IgG2. Es a través de estos que desarrollan su actividad final sobre lo que son el cartílago. Acá tenemos unas características de cada uno de ellos, porque se
insulina, ¿no? Tienen diferentes nombres, ¿no?, que les puede dar. Por ejemplo, la insulina, donde se produce en las células beta del páncreas, ¿no? El IGF-1 se produce a nivel del hígado, el IGF-2 a nivel de otros tejidos, sobre todo fetales. Y en esta parte, la función principal que tiene cada uno, ¿no? La insulina tiene que ver con lo que es el control del metabolismo, es decir, de mantener la glucosa dentro de valores normales. El IGF-1 tiene que ver con el crecimiento del hueso y cartílagos, es decir, con el desarrollo pondoestatural. Y el IGF-2 tiene acción en el crecimiento en la vida fetal. En la vida del adulto, después de nacido, su función, como quien dice, aminora o disminuye. Es lo que quería mostrarles, ¿no? Cómo es que se produce en este caso el eje hipotalámico hipofisario y su acción con las somatolevines, ¿no? La hormona de crecimiento, una vez que se libera en lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, tiene dos tipos de acciones. Una de las acciones es la acción de promoción del crecimiento, es decir, la hormona del crecimiento se va a metabolizar a nivel del hígado y va a estimular a la producción de lo que es la IGF-1, o factor de crecimiento similar al tipo 1. Este IGF-1 tiene como función, que habíamos visto, aumento en la síntesis proteica. Como en el hueso y el cartílago va a aumentar el crecimiento lineal, en los órganos corporales, incremento del tamaño, incremento de la función, y a nivel muscular, aumento de la masa muscular magra. ¿Ya? Pero también, a su vez, la hormona del crecimiento tiene efectos de inhibición de la insulina. Por eso hablamos de ese factor de denominarse hormona contrarreguladora, o realizar todos los efectos opuestos al que hace la insulina. En el tejido adiposo, que va a producir la hormona del crecimiento, incremento de la lipólisis, ¿no? Va a haber mayor consumo de ácidos grasos libres, y eso va a llevar a la pérdida del tejido adiposo. En cambio, la insulina, ¿qué hace? Cuando nosotros consumimos, digamos, una cantidad de calorías, de repente 2000, vamos a decir, ¿no? De repente 1000 se consume en la actividad diaria, en el ejercicio, ¿no?, en lo que vamos haciendo. Los otros 1000 los puede depositar en el hígado como glucógeno a nivel de lo que es la masa muscular, y otra parte lo va a depositar en el tejido adiposo como ácido graso. O sea que va a producir un efecto de lipogénesis, por decir, ¿no? En cambio, la hormona del crecimiento va a tener un efecto lipolítico. En relación a su efecto con la insulina en el metabolismo de hidratos de carbono, va a producir un menor consumo de glucosa, y esto va a hacer que tengamos mayor cantidad de glucosa libre. Por eso se habla de que la hormona del crecimiento es una hormona hiperglicemiante. ¿Ya? Entonces, este ejemplo les pongo porque ya digo, ¿no?, ¿qué pasaría cuando hay un estímulo, mayor producción de hormona del crecimiento? Por este lado podemos tener mayor producción de IGF-1, mayor aumento del crecimiento lineal, mayor incremento del tamaño, de la función, ¿no?, aumento de mayor masa muscular. En este lado, ¿qué podríamos tener? Mayor pérdida del tejido adiposo, de repente son pacientes con menor tejido adiposo, y la glucosa puede estar elevada. Eso que se llama, cuando la glucosa está incrementada, diabetes, ¿no es cierto? Entonces produce una diabetes de tipo secundaria o endocrina. ¿Sí? Al revés, como ya estaríamos haciendo fisiopatología, que va a ser motivo de la siguiente clase. Alguna lesión hipofisaria, daño, y ahí disminución de la producción de la hormona del crecimiento. Menor producción de IGF-1, menor estímulo en el hueso y el cartílago. Ves que hay aumento del crecimiento lineal, no va a haber una disminución, sino una detención del crecimiento lineal. De repente en este lado, los pacientes, si ves que hagan hiperglicemia, van a hacer el efecto contrario. Van a hacer hipoglicemia, ¿por qué? Porque va a haber de repente mayor predominio de la acción de la insulina en relación a la hormona del crecimiento. ¿Eso qué produce? Que los pacientes van a hacer hipoglicemia. ¿Ya? Eso en fisiopatología nosotros lo vamos determinando. ¿Ya? Este es otro cuadro de los efectos fisiológicos, ¿no? Siempre en relación con el IGF-1, IGF-2, es lo mismo que estamos mencionando, ¿no? El IGF-1 siempre va a tener relación con el crecimiento pondoestatural a través de su acción en los condrocitos y el tejido óseo, donde dentro de sus funciones pues aumenta la síntesis de colágeno, mayor de depósito en matriz ósea, aumento de síntesis proteica, aumento de la proliferación celular. Esos efectos producen un incremento
crecimiento hay no. Entonces, el IGF-2 tiene en el resto de órganos, pero que no están en relación con el desarrollo estatura, ¿ya? Y a nivel muscular, lo que va a hacer la GH es aumento de la captación de aminoácidos, ¿no? Incremento de la síntesis de proteínas, la disminución de la captación de glucosa. Con eso lo que se hace es incrementar la masa muscular. En los aminoácidos, principalmente lo que es la arginina. Cuando nosotros tenemos pacientes que por algún motivo de repente han tenido desnutrición crónica, ya vamos a decir, si un paciente que se ha traumatizado, por decir, ha tenido algún tipo de lesión, o un paciente que de repente se ha operado, no sé, vamos a decir, por un problema de páncreas, o los pacientes que son oncológicos, de algún modo dejan, digamos, de producir proteínas. Esos estados lo que hace es consumo de proteínas, consumo de carbohidratos. Y en el estado nutricional para esos pacientes, para mejorar, nosotros no le vamos a dar, digamos, los alimentos de la forma como nosotros consumimos, sino tenemos que darle de formas, de algún modo, desdobladas, se puede decir. O sea, se le comienza a dar, en vez de darles proteínas como una carne, se les da un suplemento con aminoácidos, en vez de darle de carbohidratos, ¿no? En este caso se puede dar, digamos, lo que es la glucosa, la dextrosa. En el caso de ácidos grasos, podemos dar lipoproteínas, de repente, en forma, digamos, micronizada, ¿no? Y de tal forma que sus pacientes puedan, digamos, asumir o absorber y de esa forma, de algún modo, mejorar esta brecha. Entonces, lo mismo hace la GH en lo que es la captación de aminoácidos. Van a ver, cuando ustedes, no sé si ayudaron en bioquímica, cuando hablaron de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿no? Es decir, cuáles puede producir nuestro organismo y cuáles tenemos que suplementar. Entonces, por eso, digamos, los que son, en este caso, los que no necesitan o no estamos produciendo, tenemos que suplementar. ¿Ya? Igual es en este caso la acción de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahora, en relación al eje, es decir, ¿cómo es que decimos que, por qué el organismo produce hormona del crecimiento? ¿Por qué, en qué casos no se va a producir hormona del crecimiento? Realmente, como hablamos de un eje, antes que se produzca la hormona del crecimiento, hay una serie de pasos, digamos, que pueden hacer que se estimule o que se suprima la liberación, ¿no? Y en esta parte está en relación a lo que es la hormona liberadora de GH, que es una hormona hipotalámica, y lo que es la somatostatina. La somatostatina también se denomina como una hormona inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento. Es decir, hay una hormona estimuladora y una hormona supresora, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo se dé este eje, va a haber mayor liberación de GH o supresión de GH. Se sabe que hay tumores como, por ejemplo, el somatostinoma, así se llama, ¿no? Que es un tumor que produce la somatostatina. Cuando el efecto es mayor de la somatostatina al de la GHRH, entonces el estímulo sobre la hipófisis para la liberación de GH va a ser menor o nula. Y eso puede ser una causa de insuficiencia en la producción de GH. Y al contrario, puede haber una mayor activación de la hormona liberadora de la GH, que se puede dar en situaciones como esta, ¿no? La hipoglicemia, por ejemplo, el ejercicio, el estrés, el sueño, son factores internos, ¿no? Que de algún modo estimulan a nivel del hipotálamo para que haya liberación de GH y RH. ¿No les ha pasado algún momento cuando están, no sé, varios minutos en ayuno, están, digamos, varias horas, por decirlo, se han amanecido estudiando, no han tomado su desayuno y vienen a clases, ¿no? Hay un momento en que las reservas de glucógeno hepático son insuficientes para producir la glucosa para que se mantenga. Entonces, en ese momento, ese es un estímulo al hipotálamo, una de las vías, ¿no? Por supuesto, que para que haya liberación de GH-RH, liberación de GH. Liberación de GH que va a hacer que se produzca glucosa. Y eso hace que se mantenga, digamos, en un valor, no será el adecuado, pero tampoco hace que estén en hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, estos efectos vamos a verlos en el siguiente cuadro, ¿no? Porque esta parte lo hemos visto, como la GH estimula a través de la somatomedina, que va a existir, en este caso, estímulos para que haya liberación de lo que es la GH. Ya que hemos hablado, acá podríamos decir que haya un estímulo de una estimulación hipotalámica, es
decir, mayor liberación de la hormona liberadora de GH, que haya una disminución de la somatostatina, es decir, de la hormona inhibidora. Y el tercer factor que estimula es la grelina, ¿ya? Grelina que existe también a nivel del sistema del tracto digestivo, pero también existe a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el tercer órgano regulador, cualquiera de estas, va a producir estímulo en la adenohipófisis para que haya liberación de GH y el resto del cuadro que habíamos explicado. ¿Ya? Igualito, estos se rigen por un mecanismo de retroalimentación. Al haber de repente exceso de producción de hormona del crecimiento, también puede haber en estos casos, si hay mayor producción de IGF-1 por algún modo, esta puede ser regulada por la somatostatina. ¿Qué haría para regular? Las somatostatina se producen en mayor cantidad, ¿no? Y de esa forma puede inhibir la liberación de GH. Y con la GH-RH, ¿qué va a hacer? Que disminuya su producción, ¿no? Y por supuesto puede suprimir la acción de la grelina. Esos serían los mecanismos de retroalimentación. Entonces acá tenemos una serie de estímulos que modifican la secreción de la hormona del crecimiento. Acá estoy poniendo las fuentes, ¿ya? Para que ustedes también puedan buscarlo. En la próxima se los voy a poner con un QR, cosa que le toman una foto y directo se van al texto. Así es ahora, ¿no? Entonces acá vemos los estímulos para la liberación de la GH. Sueño profundo, por eso que los adolescentes a las 6 no se levantan ni por balas, como decían, ¿no? Ni así haya temblor, terremoto, ¿no? 8, 9, 10, 11, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento sueño profundo produce que haya mayor liberación de hormona del crecimiento por más horas, por no decir, ¿no? Lo que son los alfa-adrenérgicos, el ayuno, ¿no? Algunos medicamentos como la acetilcolina, los esteroides sexuales, el estrés también es otro motivo de estimulación, aminoácidos, hipoglicemia, la grelina. Los dos factores pueden estimular a mayor producción, ojo, de la GH, ¿ya? Pero también existen factores que producen supresión de la GH. La obesidad. ¿Ya? Por eso es que en los niños que de algún modo no están creciendo, a veces ayudarles en que hagan dieta, en que hagan hipoglicemia, en que estén un poco más, digamos, delgados, esos pueden hacer que haya mayor estímulo, mayor producción de GH. ¿Ya? Por eso cuando uno se va a estirar, como ven a los que se están estirando más delgados, ¿no? Lo veo más alto y lo veo más flaco, ¿no es cierto? Ese es un motivo de acción. ¿Ya? Entonces, los que suprimen obesidad, glucocorticoides, que algunos pacientes de repente por enfermedad, por artritis reumatoide, por asma, por dolor usan corticoides, eso están bloqueando o suprimiendo la liberación de GH. Glucosa, o sea, es decir, que tengan hiperglicemias, eso también bloquea la supresión o la producción de GH. El hipotiroidismo, ¿no? Cuando hablábamos antes para que los pacientes crezcan, decían, ¿no?, que los pacientes deben tener intacto o normales sus valores de GH, los valores de la tiroides, que debe haber producción de testosterona, insulina, y que los valores de cortisol deban estar en valores normales. ¿No? ¿Por qué? Porque si alguno de ellos bloquea, ese crecimiento que debía tener el niño o el adolescente se va a ver bloqueado. Esto en relación a la producción de GH. Cuando ya la GH ha actuado a nivel del hígado, ¿no es cierto?, y va a comenzar a producir el IGF-1, ¿no?, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, puede haber algunos factores que puedan hacer que aminoren la producción del IGF-1, pues una acción indirecta. Desnutrición. Si los pacientes no consumen una cantidad de proteínas o calorías que son constructores, ese paciente, por más que tenga el GH intacto, ¿qué va a hacer? Tenía que desarrollamos 20, 30 centímetros de su crecimiento, llegará pues a 15, 18, ¿no? Entonces con el tiempo va perdiendo, ¿no? Enfermedades agudas, ¿no? Cuando los pacientes se someten de repente a cuadros de diarrea, enfermedades virales, resfríos, enfermedades crónicas, parasitosis, o exista algunas alteraciones como por ejemplo la deficiencia del receptor de GH, cuando hablamos del enanismo del Aron, donde la hormona del crecimiento se produce normal, en concentraciones normales, pero al realizar su acción, ¿no?, hay una alteración con el receptor y pareciera que no está siendo activado, o sea, no hay un estímulo. ¿Qué hacen con esos pacientes? También tienen tallas pequeñas, ¿no?
Y por supuesto deficiencia también del receptor del IGF-1. Pero eso ya a nivel de lo que es la producción del factor de crecimiento de insulina o similar a la insulina tipo 1. ¿Ok? Estimulación, supresión, inhibición ya sobre lo que es la IGF-1. ¿Ya? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta.